Este es el momento en que dos drones hutíes apuntaron al USS Harry S. Truman, y como un único destructor tuvo solo segundos para reaccionar. Lanzados desde lo profundo de Yemen, uno de los drones se elevó alto mientras el otro volaba bajo, intentando escabullirse por debajo de la cobertura del radar estadounidense. Y estos drones no solo estaban siendo guiados en tiempo real, ya estaban fijados en su objetivo y avanzaban directamente hacia el Harry S. Truman. Eso fue hasta que el USS Gravely los detectó primero, pero ¿habría tiempo suficiente? A las 3:43 am, hora local, en lo profundo de Yemen, una unidad móvil de lanzamiento hutíes disparó dos drones SMAD-3 hacia el cielo. A diferencia de los modelos Taimu de años anteriores, estos drones están mucho mejor diseñados para el alcance, la discreción y el factor sorpresa, y se dirigen directamente hacia el portaaviones Harry S. Truman. Después de ser lanzados, el primero viró bruscamente hacia el noreste y ascendió a 18,000 pies para ejecutar un ataque en picada desde gran altura. El otro dron tomó una ruta muy diferente, en una maniobra llamada deslizamiento sobre el mar. Este segundo dron voló a solo 10 pies sobre la superficie del agua, a una velocidad de aproximadamente 250 km por hora. Esto significaba que el grupo de ataque del Truman tenía aproximadamente 30 minutos para responder. Sin embargo, aunque esto pueda parecer mucho tiempo, ambos drones tenían características activadas que buscaban vencer la capacidad de la Marina para derribarlos. El primero en detectar las amenazas entrantes no fue el propio Truman, sino uno de sus escoltas. A 20 millas de la proa de babor, el USS Gravely estaba en misión de vigilancia cuando la tranquila y monótona atmósfera de la guardia nocturna fue repentinamente interrumpida. Allí, en su radar, se perfilaban claramente dos contactos que se movían rápidamente. Prácticamente al instante, el barco y la tripulación se sincronizaron en perfecta armonía para idear una solución de disparo que pudiera salvar al Truman. Este proceso dinámico se conoce como F2T2EA, que significa encontrar, fijar, seguir, apuntar, atacar y evaluar. Este concepto forma el núcleo de la estrategia de defensa aérea de la Marina. Todo comienza con esto, el radar AN/SPI-1. Con 3 de estos arreglos para un destructor o 4 para un crucero, este sistema ofrece una cobertura de 360 km, desde el horizonte de 0 degree hasta su cenit, o punto más alto, de 90 sotos. Constituye la columna vertebral del paso crítico inicial para neutralizar estos drones. En la fase de detección, el radar SPI busca a una distancia de al menos 200 millas náuticas cualquier contacto aéreo. En esta fase, el sistema de combate Aegis que integra el radar SPI con el barco simplemente busca lo que haya ahí afuera, ya sea un misil, un dron, un avión, una nube o un pájaro. Durante esta fase, el radar solo necesita captar un retorno de cualquier lugar. El SMOD-3 intenta eludir esta fase volando lo más cerca posible del horizonte, para no ser detectado o utilizando su alcance de 18,800 kilómetros para atacar desde ángulos inesperados, ya sea muy alto, bajo o desde detrás de los barcos estadounidenses. Además, a pesar de tener una envergadura de 4.5 metros y una longitud de 2.8, posee una sección transversal de radar relativamente pequeña de 0.1 metros cuadrados, aproximadamente el tamaño de una hoja de papel de copia. Esta pequeña RCS dificulta el seguimiento para la mayoría de los radares, pero no para el SPI, incapaces de permanecer ocultos al espía, ya que éste puede detectar objetivos del tamaño de una pelota de golf a más de 160 kilómetros de distancia. Los drones SMOD-3 intentan aprovechar la siguiente fase, la fase de fijación. Ahora que el radar espía tiene a ambos drones hostiles en su pantalla, comienza a emitir ondas de radio a una frecuencia de 2.5 a 3.7 GHz para obtener datos precisos sobre la ubicación del objetivo. Esta información es crucial para determinar el rumbo, la velocidad y la altitud de los contactos. Por su parte, cada uno de los drones SMAD-3 empieza a modificar su trayectoria de vuelo y utiliza navegación inercial interna en caso de que falle el GPS. Los operadores hutíes en tierra pueden cambiar el destino del GPS dentro de su alcance de 250 kilómetros en tiempo real. Esto es especialmente útil para objetivos en movimiento, como barcos, donde las matrices de radar basadas en tierra pueden proporcionar información al operador, quien luego transmite la posición del barco estadounidense al dron. Pero a pesar de esta táctica avanzada, el espía sabe exactamente dónde están estos drones, lo que le permite comenzar su siguiente fase: el seguimiento. En la fase de seguimiento, el espía continúa bombardeando los objetivos con ondas de radar continuas y obtiene datos cada vez más detallados. Luego, el espía transfiere esta información a supercomputadoras llamadas comando y decisión.
conocidas como CND por sus siglas en inglés. Estas computadoras realizan millones de cálculos por segundo en más de 100 contactos diferentes. Aunque cada dron viaja a 250 km/h, Aegis puede manejar todas estas actualizaciones sobre objetivos que se mueven a velocidades superiores a la del sonido. Así que rastrear a estos dos objetivos es tan fácil como ganar dinero con la película de Minecraft. Está 100% garantizado. Con las soluciones de control ahora desarrolladas en los dos objetivos, queda solo una etapa más antes de que los misiles abandonen las celdas, la selección de armas. En esta fase del enfrentamiento, conocida como selección de objetivos, el oficial de acción táctica se encuentra participando esencialmente en un juego de citas rápidas de alto riesgo, y todo gira en torno a encontrar el emparejamiento perfecto. Por ejemplo, el Tao podría disparar este superavanzado misil SM-6 al dron, pero sería un desperdicio de un misil de 4 millones en un objetivo de $50,000. En su lugar, con la ayuda de Aegis, el Tao tiene solo unos segundos para decidir el arma correcta para la tarea y lograr un emparejamiento perfecto. En este caso, elige este misil, un misil SM-2, que es la herramienta que convertirá este dron en un montón de chatarra. El misil SM-2 es el pilar fundamental de la defensa aérea de la Marina y es el preferido para amenazas como esta. Esto se debe a que los SM-6 se utilizan contra amenazas avanzadas, los SM-3 son para misiles balísticos, los SM son para objetivos cercanos, los cohetes antisubmarinos son para submarinos y los Tomahawks son para objetivos en tierra. Sin embargo, al elegir un SM-2, existen diferentes variantes del SM-2. Estos misiles, como los Block 3, 3 Alpha, 3 Bravo y 3 Charlie, son físicamente bastante similares, pero tienen buscadores y software diferentes en su interior. Dependiendo del tipo de amenaza, cada variante de SM-2 es más adecuada. Unos pueden ser mejores para derrotar a los que se lanzan desde gran altura, mientras que otros pueden eliminar a los que vuelan a ras del agua. En esos pocos segundos, el Tao confirma la selección del arma y procede con el lanzamiento. El interruptor de inhibición se activa en color verde. En cuestión de segundos, los SM-2 despegan de sus celdas de lanzamiento verticales a aproximadamente 3.5 veces la velocidad del sonido. Y aquí es donde entra en juego la siguiente fase. En la fase de enfrentamiento, el radar espía establece un enlace intermitente con los misiles mientras están en vuelo. A una velocidad de decenas de veces por segundo, el radar espía esencialmente le pregunta al misil dónde se encuentra, y el misil responde. Luego, el radar espía da instrucciones al misil sobre cambios de rumbo para dirigirse hacia el objetivo. A medida que el SM-2 se acerca al alcance de los drones, entran en lo que se llama la fase terminal del vuelo. Estos radares se vuelven absolutamente cruciales. Estas matrices de radar de 7.100 o 7.5 son las matrices de radar ANPG-62 y son el componente principal del sistema de control de tiro Mark 99. Como acabamos de repasar, el radar espía es responsable de guiar al misil hasta que llega a sus últimos 60 segundos de vuelo. Cuando alcanza este punto de referencia, los iluminadores comienzan a bombardear cada dron con aproximadamente 10 kilovatios de potencia, decenas de veces por segundo. Estas ondas de radar están en algún lugar del rango de 8 a 12 GHz. El buscador semiactivo del SM-2 sabe cuál es el rango de frecuencia específico, y lo sigue. Piense en ello como si se guiara a sí mismo como una polilla hacia una llama. Simplemente no puede resistirlo. Cuando el único SM-2 luminoso detecta cuán cerca está de la radiación de radar específica, detona y envía alrededor de 6.000 fragmentos de metal preformado a velocidades que se acercan a 2.000 ms en todas direcciones. Y es ahí donde entra en juego la fase final. El primer disparo provino del USS Gravali. A las 03:45 en punto, las celdas de lanzamiento vertical Mark 41 del barco se abrieron y liberaron 2 misiles SM-2 hacia los drones Samod 3 a una velocidad de Mach 3.5. Estos misiles eran lo suficientemente rápidos para cubrir 8 kilómetros cada 7 segundos. Mientras el primer misil se elevaba en un arco ascendente, su nariz se dirigía hacia el dron que navegaba a gran altitud, intentando ejecutar un ataque en picado. Con la ayuda de enlaces en tiempo real del sistema de control de tiro, el misil efectuó correcciones minúsculas en su curso mientras se aproximaba. Luego, a poco más de 4.800 metros de altitud, detectó que estaba lo suficientemente cerca. La espoleta de proximidad se activó a 15 metros del objetivo, desencadenando la detonación del cabezal de fragmentación del misil. Más de 3.000 cubos de tungsteno perforaron el fuselaje en un cono enfocado. A medida que el primer dron hostil se desintegraba en pedazos, el segundo misil seguía una trayectoria más compleja. El SMAD volaba bajo, rozando la superficie del océano, intentando permanecer oculto en las sombras del radar, pero el sistema espía mantuvo su fijación.
Cuando el SM-2 se dirigió hacia él, el dron viró repentinamente para evitar ser alcanzado, pero fue demasiado tarde. El SM-2 descendió súbitamente y detonó justo delante del cono de nariz del SMOD. Fragmentos metálicos destrozaron el fuselaje, y lo que quedaba dio vueltas hasta caer al mar, desapareciendo bajo las olas. Tras la detonación de los SM-2, el sistema espía reevaluó continuamente el campo de escombros para verificar si quedaba algo que aún pudiera representar una amenaza. Mientras algo coincida con el curso, velocidad y perfil de misiles, drones o aeronaves hostiles conocidos, Aegis y la tripulación, por su parte, permanecieron atentos. Aunque el radar pudiera parecer despejado por el momento, los marineros del grupo de ataque Truman no sabían que esto no era el final del ataque. Desconocido para las tripulaciones del grupo de ataque Truman, los hutíes estaban preparando un nuevo tipo de ofensiva que no dependía de los envejecidos misiles de crucero ni de equipo soviético reutilizado. Esta vez estaban enviando una nueva arma que algunos llaman el misil de crucero del pobre. A simple vista, el KZF-2K podría parecer un dron barato de imitación, pero sus orígenes son mucho más sofisticados. Es una munición merodeadora, a menudo denominada dron suicida, y un arma con la que los hutíes esperan cambiar el rumbo de la batalla. Basado casi por completo en el diseño iraní Ababial-T, el KZF-2K se fabrica con componentes introducidos de contrabando en Yemen desde Irán y luego ensamblados en el país por las fuerzas hutíes. En esencia, es una carga explosiva volante con alas. Cada unidad puede transportar hasta 30 kilos de explosivos de alta potencia, diseñados para detonar a entre 10 y 20 metros sobre el suelo o impactar en la cubierta de un barco, esparciendo fragmentos de metal en un radio de hasta 80 metros. Estos drones no son guiados por operadores con mandos a distancia. Están preprogramados para volar hacia coordenadas GPS utilizando guía inercial, lo que significa que pueden ser lanzados en enjambres sin necesidad de línea de visión o control en tiempo real. Simplemente vuelan, encuentran su objetivo y detonan. Su radio de operación se extiende entre 100 y 150 kilómetros y con una autonomía de 100 minutos y una velocidad de crucero de 250 kilómetros por hora, son más que capaces de alcanzar una fuerza de tarea de la Marina de los EU, que opera en alta mar, impulsado por un sencillo motor de pistón y capaz de alcanzar altitudes de hasta 5.000 metros. El KZF-2K no es rápido ni furtivo, pero no necesita serlo. Su fortaleza radica en su número. Sin que el grupo de ataque lo sepa, los hutíes han extraído en secreto docenas de estos drones de un escondite oculto y se dirigen directamente hacia el grupo de ataque. Hasta pronto. Suscríbete si te gustó el video.